Jesús descendió al infierno, y pocos saben por qué. Imagina esto: el cuerpo de Cristo yace inmóvil en la oscuridad del sepulcro. El mundo cree que todo ha terminado. Los discípulos se esconden. El cielo calla. Pero mientras los hombres lloran la muerte del Hijo, en un plano invisible, algo se mueve. Tú no lo ves, pero la historia no ha terminado, porque mientras la carne reposa, el Espíritu desciende. Y no desciende al vacío, sino al reino de las sombras, el Hades, el Sheol, el lugar donde habitan las almas que esperaban una promesa que aún no se había cumplido. Jesús no baja al infierno para sufrir, baja para reclamar lo que siempre le perteneció. Durante 3 días, el silencio de la tierra es el eco de una batalla que ningún ojo humano presenció. Un descenso no de castigo, sino de conquista. Una travesía que no ocurre en el fuego, sino en la profundidad del alma misma. Carl Jung habría dicho que este viaje es el arquetipo del descenso al inconsciente, el momento en que toda luz debe atravesar su propia sombra para poder renacer. Y tú también has sentido ese descenso, ese instante en que la fe se apaga, la esperanza se quiebra, y sientes que todo en ti muere, pero lo que no sabes, lo que casi nadie comprende, es que ese descenso no es el fin. Jesús entra en el Hades no como un prisionero, sino como un conquistador. Desciende al abismo no para ser vencido por la oscuridad, sino porque nada que rechazas puede ser transformado, y la humanidad llevaba milenios rechazando su lado oscuro. El descenso de Cristo fue un acto de integración cósmica, la divinidad abrazando la sombra del hombre, el espíritu descendiendo hasta el último rincón del inconsciente colectivo para recordarle a cada alma que nada está perdido, ni siquiera en el abismo. ¿Lo entiendes ahora? No fue un castigo, fue una conquista, un rescate desde dentro. Jesús no bajó para pedir permiso a la oscuridad, sino para arrebatarle su poder. No llevó una espada, llevó conciencia, y con ella rompió las cadenas del miedo ancestral, ese que nos hacía creer que la muerte era el final. La gran mentira que destruyó fue esa, que la oscuridad y la luz son opuestas. En realidad, son dos movimientos de la misma energía. Sin descenso, no hay ascenso. Sin sombra, no hay forma. Sin noche, no hay amanecer. Y ese es el código que Jung descifró en el mito cristiano. Cristo representa al Self, el centro de la psique humana, el punto donde todos los opuestos se reconcilian. Cuando desciende, lo hace porque sabe que solo quien se atreve a mirar su infierno interior puede alcanzar su cielo real. Por eso, el mensaje oculto del Hades es radical. No temas a tus tinieblas, no las niegues, desciende, obsérvalas, porque ahí, donde crees que todo muere, es donde empieza la verdadera vida. Esa es la razón por la que el descenso duró 3 días, 3 etapas de alquimia espiritual: muerte, purificación, resurrección. 3 pasos universales en cualquier proceso de transformación profunda. Y cuando el Cristo emerge del abismo, ya no es solo el hombre crucificado. Es el símbolo de una conciencia total, una humanidad redimida, una mente libre. La gran idea es esta: el infierno no fue el castigo de Dios, fue el aula de la conciencia divina. El lugar donde el alma comprendió que ni la oscuridad ni la muerte son enemigas, sino portales hacia la eternidad. Jesús descendió para que tú entendieras que no hay sombra sin propósito, que el dolor puede ser maestro, y que incluso en tu noche más oscura, la divinidad está ahí, esperando que abras los ojos. El mito del infierno no habla de un lugar, habla de ti, de cada miedo, cada culpa, cada herida que aún no has liberado. Y si escuchas con atención, oirás el eco de aquella voz que resonó en las profundidades del Hades. Levántate, despierta, ya no estás muerto.
A sombra redimida todo comienza con el reconocimiento. El infierno no aparece de repente, lo llevas contigo. Está en cada pensamiento que reprimes, en cada emoción que finges no sentir. Jesús desciende precisamente ahí, al territorio donde la luz no ha sido reconocida. Jung decía que la sombra es la suma de todo lo que negamos de nosotros mismos. Y Cristo, al bajar, no solo enfrenta el mal externo, sino la sombra de toda la humanidad, su odio, su miedo, su culpa ancestral. En ese gesto, el símbolo se vuelve universal. El Salvador no destruye la oscuridad, la redime, porque no puedes sanar lo que no aceptas, y no puedes ascender mientras huyes de tu propio abismo. Tú también tienes que descender. Solo quien se atreve a mirar su sombra puede comprender la verdadera libertad, el eco del alma. Imagina el silencio del Hades. No hay tiempo, no hay voz, solo ecos. Ahí resuenan los gritos del alma humana, atrapada entre la memoria y el olvido. Jesús entra en ese eco, y su presencia cambia la vibración del lugar. Donde antes había desesperación, surge resonancia. El alma recuerda quién es. En términos psicológicos, esto es lo que ocurre cuando despiertas conciencia en medio del dolor. No cambias el pasado, pero le das sentido. Y ese sentido transforma la herida en sabiduría. Eso fue lo que el Cristo hizo en el Hades. Devolvió sentido al sufrimiento humano. El infierno se convierte entonces en una escuela, la segunda muerte. Hay una frase en el Apocalipsis que muchos temen. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero Jung sugería que esa segunda muerte no era destrucción, sino transformación. Cuando Jesús desciende, no destruye la muerte, la atraviesa. Y al hacerlo, el eco del abandono, el vacío del Padre, el silencio que no responde. Y sin embargo, fue en ese silencio donde la eternidad habló, donde comprendió que el amor no es emoción, es conciencia pura. Cuando todo se derrumba, la mente busca huir. Te escondes en distracciones, en promesas, en máscaras, pero ninguna de ellas sana el alma. Solo el descenso lo hace, porque hay una diferencia entre caer y entregarte. Caer es perderte, entregarte es comprender. Y el Cristo del Hades no cae, se entrega, desciende con propósito, abraza el abismo sin miedo, porque sabe que dentro del fuego se esconde el oro del Espíritu. Tú también puedes hacerlo. No huyas de tu oscuridad, camina dentro de ella con la luz del entendimiento. Hay un instante casi imperceptible, en el que la sombra se rompe, no porque desaparezca, sino porque la aceptas. Y en ese momento algo cambia. El infierno deja de ser prisión y se convierte en espejo. Ahí comienzas a ver lo que siempre estuvo oculto, el propósito detrás del dolor, la enseñanza dentro del error, la semilla divina en medio de la ruina. Esa comprensión es la resurrección interior. No ocurre en una tumba, sino en tu conciencia, y cuando sucede, ya nada puede volver a ser igual. El miedo pierde su forma, la culpa se disuelve, el alma comprende que la muerte no era final, sino transición. Cuando Jesús emergió del sepulcro, no era el mismo. Su cuerpo había cambiado, su energía era otra. El Cristo resucitado no solo había vencido a la muerte, había comprendido la eternidad. Y tú, cuando pasas por tu propio descenso, también renaces diferente, más sereno, más sabio, menos esclavo del ruido del mundo. Empiezas a vivir con conciencia, a mirar con compasión, a hablar con verdad. Ya no temes al infierno, porque sabes que lo has atravesado, y en tus ojos comienza a reflejarse esa misma luz, la que no niega la oscuridad, sino que la transforma. El alma que regresa del abismo no vuelve igual. Trae consigo la memoria del fuego y la paz del cielo. Ha aprendido que el verdadero paraíso no es un lugar al que se llega, sino un estado que se conquista. Jesús descendió para abrir esa puerta,
y tú la cruzas cada vez que eliges la conciencia sobre el miedo. No necesitas temer a la muerte, no necesitas huir del dolor, porque en cada noche oscura hay un amanecer esperando tu decisión de mirar. Y cuando lo haces, el infierno se disuelve, la sombra se inclina, y tu alma recuerda lo que siempre fue, eterna. El infierno nunca fue el enemigo. Era el espejo donde la divinidad debía mirarse para recordar su poder. Jesús no descendió para destruir la oscuridad, sino para iluminarla desde dentro, para demostrar que el fuego no consume al alma, la purifica. Carl Jung lo entendió. Uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa fue la obra oculta del Cristo, descender al abismo de la mente humana y encender una antorcha. No para los santos, sino para los perdidos. No para los puros, sino para los que dudan. No para los que nunca cayeron, sino para los que aprendieron a levantarse. Y si estás escuchando esto, si algo en ti vibra con estas palabras, es porque también has sentido ese llamado. El llamado a descender, a comprender, a integrar. Porque el infierno no fue un final, fue el laboratorio donde el alma descubrió el secreto de su eternidad. Y cuando Cristo resucitó, no lo hizo solo. Se levantaron con él todas las almas que se atrevieron a mirar la sombra y no huir. Ese fue el verdadero milagro, que la luz naciera del fuego, que la muerte se volviera camino, que el abismo revelara la puerta. Así que no temas cuando tu vida se oscurezca, no maldigas el descenso, porque lo que parece tu fin es en realidad el inicio de tu transformación. Recuerda, Jesús no bajó al infierno para salvarte del fuego. Bajó para enseñarte a caminar dentro de él, sin olvidar quién eres.